parece si se pone de pie esta tarde y vamos a leer la palabra del Señor? Dígalo conmigo, inocente. ¿A cuántos les gustó su inocencia? ¿O cuántos de perdido recuerdan algo de su inocencia? Es más, no supimos ni cuándo perdimos la inocencia. ¿Verdad que no? No supimos. No supimos cuándo dejamos de ser inocentes. No supimos nada de eso. Pero hay una palabra del Señor, Mateo capítulo 1, verso 21, hablando todo este mes de Jesucristo. Y dice la palabra del Señor: y dará a luz un hijo, y llamará a su nombre Jesús. Y la última frase del verso es una frase importante, importantísima. Tal vez la declaración más importante para nuestra humanidad. Aunque nuestra humanidad no la ha atendido, es la frase más importante para nuestra humanidad. Y dice: porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Por qué no lo decimos todos juntos? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Señor, te doy gracias esta tarde por tu amor y tu paz, por tu bendición, por la oportunidad que nos das de estar en tu casa, venir y regocijarnos con las alabanzas, venir y poder alzar nuestras manos en gratitud a tu santo nombre, venir y decirte gracias por todo lo que has dado a nuestra vida. Pero en este momento, cuando llega el momento de poder ser cultivados por tu palabra, enseñados por tu palabra preciosa que alumbra nuestro corazón y nuestra alma, tu palabra preciosa que cultiva nuestra persona, tu palabra preciosa que conduce nuestros pasos a un lugar seguro, tu palabra preciosa que nos entrega, Señor, una razón de vivir, tu palabra preciosa que nos enseña cómo vivir correctamente, tu palabra preciosa que es en nosotros un bálsamo hacia nuestro corazón, una ayuda a nuestra alma, una caricia a nuestro corazón. Esa palabra tuya que viene a nuestra vida y que puede formar en nosotros la imagen tuya. A ti, una vez más, por tu amor, por tu paz, por tu bendición, por tu gracia, por tu salvación inefable, pagada por nosotros, que no merecíamos tu salvación. Sin embargo, tú quisiste regalarnos el don de tu hermosa salvación. Te suplico que bendigas tu palabra en el corazón de los oyentes, de mis hermanos, de tus hijos, o que hoy vinieron a tomar parte de tu mesa, a comer de tu palabra, a escuchar de tu palabra, a recibirla en su corazón y a ponerla en práctica. A ti, una vez más, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Puede sentarse esta tarde. Es por demás asombroso el saber que Dios hecho hombre, naciera de la forma más humilde que podemos imaginar. Incluso hoy en nuestra sociedad no consideraríamos como apropiado el que nuestros hijos nazcan en casa. Esto podría ser considerado como un riesgo. Mucho menos pensar en que alguien pueda nacer en un pesebre, lleno totalmente de impurezas, que puedan repercutir en una enfermedad para la madre o para el recién nacido. Sin embargo, la imagen que se desprende del nacimiento de Jesús, podemos considerarlo apropiado porque no existía la tecnología de nuestros tiempos, los medios avanzados de nuestra época, y por tal motivo pudiéramos considerar que era algo normal. Tal vez el nacimiento de las clases más pobres de su tiempo eran sin ningún tipo de cuidado. Y eso nos acerca a tener un cierto sentido de aceptación en la forma que nació nuestro Salvador. Posiblemente, querido hermana, hermano, posiblemente cuando usted ha tenido la esposa embarazada, hay una tensión, hay un riesgo, hay un miedo, hay ese nerviosismo que produce el que la madre, cuando está dando a luz a su hijo, en el momento de dar a luz también puede ser el momento más doloroso de su existencia, pero también el momento tal vez más cerca a la muerte. En este momento se encontraba nada menos que María. Pero se nos hace una clara presentación del porqué del nacimiento de Jesús. Su forma de nacer en la más extrema pobreza, no pertenecer a la realeza, ni siquiera el cuidado común de su tiempo.
Dice la historia que José trató de encontrar un lugar para ellos en el mesón, pero no pudieron encontrar un lugar disponible. José quería poner a María en un lugar adecuado. Lo mismo que pensaríamos nosotros como padres responsables. Dígalo conmigo, como padres responsables. Una vez más, como padres responsables. Lo mismo buscaríamos nosotros un lugar apropiado para que nuestra esposa diera luz al hijo en un lugar adecuado, con las atenciones necesarias, con los cuidados. Es más, ¿sabe una cosa? Posiblemente nosotros desearíamos escoger el lugar donde nuestro hijo naciera de acuerdo a nuestras posibilidades económicas. Posiblemente algunos de nosotros dijera, bueno, yo hubiera querido que mi hijo naciera en un lugar privado, donde tuviera atención especializada, donde tuviera un cuarto especialmente para mi esposa y donde nadie la molestara, en un lugar donde tuviera una vista de balcón, una televisión para ella, unas flores en su mesa de centro y un lugar de estancia para que la persona la visite. Posiblemente para muchos de nosotros no fue así, posiblemente nacimos en condiciones diferentes, pero José quería encontrar un lugar para María en el mesón. Querido, ese momento tan impresionante del alumbramiento, le digo tristemente, para mi desfortuna, yo nunca estuve en el momento de alumbramiento de ninguno de mis hijos. Y ya no será. Lo que no fue, no será. He dejado esas tareas. Nunca más será. Nunca estuve ahí presente, más sin embargo, José quería poner a María en un lugar resguardado. El viaje para llegar a este lugar donde tendría que ser empadronados, la incomodidad del embarazo de María y en la escasez del lugar en el mesón, nos entrega una imagen de sufrimiento aún en el nacimiento del Mesías. Yo no sé cuál sea su experiencia como padre o como madre. Yo no sé cuál sea su experiencia. Pero cada uno tiene una experiencia al momento de tener sus hijos. Hay mujeres que tienen los hijos muy simples, quiero decir, sin mucho dolor. No tienen tanto dolor. Pero hay mujeres que sufren un proceso bastante largo y doloroso, tedioso, bochornoso, vergonzoso, bueno, que tantas cosas. Mas sin embargo, querido, ese es el costo de traer una vida a este mundo. Dígalo conmigo, ese es el costo de traer una vida a este mundo. El Mesías nacería en el momento, en el lugar, desprovisto totalmente de todas las comodidades que nosotros quisiéramos imaginar. Sin embargo, la declaración de Mateo es por demás clara y alentadora. Y aunque no pareciera que el que naciera en el pesebre podría salvar a nadie por su falta de riqueza y de bienes, hasta el día de hoy, el pesebre nos sigue entregando la imagen de que en su pobreza, dígalo conmigo, la imagen de que en su pobreza hemos sido enriquecidos. Es interesante, querido, observar que la riqueza material sirve para mucho. Amén. La riqueza material sirve para mucho, pero no trae felicidad. La riqueza material sirve para mucho. Usted puede decidir dónde comer cada día de la semana, qué ponerse, qué comprar nuevo en estas Navidades, cuántos regalos puede hacer, cuántas personas puede bendecir. ¡Qué bien! Gracias a Dios por toda aquella persona que tiene la posibilidad de hacer un regalo a los suyos. ¡Qué bueno! Excelente. Lo felicito. Posiblemente usted es como alguna persona que conozco y hace aproximadamente 2 meses y medio me dijo, ya compré el regalo de mi hijo. Le dije, bueno, ¿y qué le compraste? Dice, a mi hijo le encantan los trenes y acabo de comprarle un tren que va a caber casi en toda la sala y mi hijo va a poder correr, va a correr su trenecito en toda la sala. ¡Qué bien! Poder hacer un regalo, poder traerle a esa persona que amamos un presente en estos días. Pero el presente nos sigue entregando la imagen de que en su pobreza hemos sido enriquecidos. Querido, los corazones más difíciles, las personas menos conscientes del nacimiento de Cristo, es más aquellos que olvidan que un día nació. En esta temporada sus corazones se enternecen, sus corazones se ablandan. Sus conciencias se hacen conscientes de que en estas épocas celebramos el nacimiento del Mesías. Pero dice la palabra,
María enfrentaría la incomodidad de dar a luz durante el viaje. Es realmente impresionante que Dios enviaría un Salvador y que nuestro mundo lo recibiría como un niño. ¿Sabes? ¿Cuántos de ustedes le prestan atención a un niño? ¿Cuántos de nosotros somos capaces de prestarle atención a un niño? Es más, muchos de nosotros consideramos que el niño no tiene nada importante que decirnos. Es más, muchos de nosotros consideramos que el niño no tiene capacidad para enseñarnos nada. Pero ¿sabes una cosa? Cuando Jesucristo nació en aquel momento del pesebre, su presencia era suficiente para inspirar el corazón de aquellos que viajaron largas horas hasta el momento de venir a verlo. Nosotros hemos peregrinado por la vida, muchas veces en nuestro caminar por el desierto, donde hemos pasado muchas angustias, muchos problemas. Muchos de nuestros problemas han sido ocasionados por nuestras propias decisiones. Sin embargo, a lo largo de nuestra vida hemos caminado un largo proceso para algún día poder encontrarnos con Jesús. ¿Sabes? ¿Por qué? ¿Por qué se nos hace tan difícil servir a Cristo? ¿Por qué es más fácil la diversión? ¿Por qué si podemos atender a la diversión y no atender a Cristo? Es un proceso largo, es un proceso tedioso, es un proceso sacrificial, es un proceso que lleva mucho tiempo. Sin embargo, el momento impresionante, María tendría al hijo en la incomodidad de este viaje. La frase original que aparece en Isaías capítulo 7, verso 14, refiriéndose a María, dice que la joven daría a luz un hijo. Joven, primeriza. ¿Sabes? En el tiempo judío, una jovencita, cuando era entregada en matrimonio, posiblemente tenía entre 13 y 17 años. Se estima que la edad de María era una edad bastante joven. Se estima que la edad de María era una edad muy, muy jovencita. De hecho, José, el padre adoptivo de Jesucristo, no estaría presente en la imagen de la cruz. 33 años y medio después, el padre de Jesucristo, el padre adoptivo de Jesucristo, no estaría en la imagen de la cruz. Sin embargo, esta jovencita, que posiblemente no se había preparado para el largo viaje y especialmente para dar a luz durante el viaje, tendría a Jesucristo en el pesebre, en el lugar menos indicado para dar a luz. Hay que entender que para ese momento era un ser en una condición desprotegido y tenía muchas otras cosas en su contra. Tal parece que la situación del viaje no estaba a su favor. El hecho de no encontrar mesón donde pasar la noche los dejaba a la intemperie y no les quedaba otra que refugiarse en el establo. Todavía, por si fuera poco, el momento del alumbramiento llegaba justamente en aquellas condiciones. No imagino a María con ninguna ayuda a su alcance en este momento del alumbramiento. Aunque todos podríamos decir que Dios estaba con ella, también tenemos que asumir que la Biblia no presenta ninguna imagen de que José y María tuvieran una ayuda al momento de dar a luz. Querido, yo me pregunto si hay alguna hermana que le gustaría dar a luz a su próximo hijo en el establo donde están los bueyes, las vacas, los burros, las gallinas. ¿Quién de ustedes podría alzar la mano y decir, yo me atrevo a dar a luz sin ningún tipo de cuidado en el próximo pesebre que encuentre? ¿Por qué? Porque es algo riesgoso, porque es algo que va fuera de lo común, ¿no es cierto? Para nosotros hoy eso sería una violación a la ley. Porque si el esposo no lleva a la esposa a la emergencia cuando está dando a luz o cuando está a punto de dar a luz y algo le pasa a la esposa, el esposo aquel que no la llevó al momento de ir, al momento de dar a luz, y si a ella le pasara algo, él termina en la cárcel. Porque es negligencia. Porque puso en riesgo la vida de otra persona. Por eso precisamente ver a María en aquel momento, querido, es una escena realmente escalofriante. Es una escena realmente tenebrosa el que María llegara al momento de dar a luz y tuviese que dar a luz en el pesebre. Sin ninguna clase de ayuda.
Enfrentaría las carencias de dar a luz en el pesebre. Cuánta falta de higiene y de cuidados significaba dar a luz en ese lugar tan falto de atención. Cualquiera de nosotros pensaría como el último lugar donde llevar a nuestra esposa para que tuviese nuestro hijo. Sin embargo, esa fue la realidad de María. Ella misma tuvo que pagar un alto precio por ser la madre del Salvador. Cualquiera podría pensar, por ser la madre de Jesús, todo estará preparado para ella. Sin embargo, ese no fue el caso. Ella padeció de la falta de atención en el momento más delicado, como el de dar a luz. Si nosotros vemos la imagen del nacimiento de Jesucristo en una manera espiritual, antes de verlo como una imagen carnal, que todos entendemos las dificultades, en teoría todos entendemos las dificultades que una mujer pasa para dar a luz, en teoría, y me refiero a los hombres, porque aunque nosotros estemos ahí, el dolor no lo sentimos. El dolor de la hermana se nos olvida después, ¿ok? Porque simple y sencillamente no lo padecimos. Pero si lo hubiéramos padecido, entonces fuera inolvidable. Entonces posiblemente el padre fuera más responsable. Entonces posiblemente el padre tuviera otro concepto de la vida. Posiblemente el padre tuviera otro concepto del hijo. Pero como resulta que el padre obviamente no pasa por ahí, entonces aquel dolor se nos olvida rápidamente. No se sabe quién acompañó a María en su alumbramiento. La Biblia no hace ningún relato en cuanto a que alguien estuvo con ellos. Mas sin embargo la palabra dice, y llamará a su nombre Jesús. Su nombre declara su visión y su sufrimiento. Y todas aquellas cosas que nosotros cargamos en sus espaldas a lo largo de nuestra vida. ¿Por qué necesitaría Jesús venir al mundo? ¿Por qué? ¿Por qué Jesucristo necesitaría dejar su trono de gloria, aquel lugar exuberante donde la palabra de Dios nos enseña que hay un mar de cristal, hay calles de oro, hay un árbol con dados de frutos? ¿Por qué tendríamos que pensar nosotros que Dios vendría a nuestro mundo a rescatarnos? Y cuando María recibe la noticia de que va a dar un hijo, no se le permite ponerle el nombre. ¿Cuántos matrimonios toman en conjunto la decisión de ponerle el nombre al hijo o a la hija? O posiblemente en algunos matrimonios el esposo dice, es que así se llamaba mi abuelo y así se va a llamar el muchacho. O posiblemente la hermana o la mamá diga, no, este nombre me cae bien. Aunque es el nombre de la estufa de hace 50 años, se llama Clark. Pero así se va a llamar porque me gusta el nombre. Y entonces a la pobre estufa, a la pobre criatura le ponen Clark. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? ¿Cuántos de ustedes decidieron el nombre de sus hijos? Yo le agradezco a mi padre y a mi madre que me pusieron como me pusieron. Yo estuviera totalmente en desacuerdo con ellos si me hubieran puesto Tiburcio. No, yo me cambiaría el nombre. Pero ¿qué pasa? En el caso de María específico, Dios hace una declaración. El ángel hace una declaración por la cual el nombre de Jesús significaba sumisión y su sufrimiento. ¿Sabe una cosa, querido? Para los tiempos antiguos, los nombres de los hijos se le ponían a los hijos en base a lo que el padre y la madre querían proyectar del hijo. Hoy vamos al almanaque y el almanaque dice Pedrito, le ponemos Pedrito, ¿no? Quizás aquí ya no sucede eso, ahora le ponemos James, ¿ok? Peter, ¿ok? Smith, o qué sé yo, algunos le ponen por ahí entre nombres entre nombres hispanos y americanos, y a fin de cuentas le pasa al niño lo que le pasa a la perra de mi hija, a la perra que tiene mi hija, se oyó mal, a la perra que tiene mi hija, para que podamos entender. Mi hija le llama Kitty y nosotros le llamamos Roxy. Entonces cuando le llamamos de los dos nombres, la perra es así, no sabe para dónde irse. El niño no sabe si es I'm a Mexican, I'm a gringo, o who I am. Y luego dice, tú eres pan, nopal con pan blanco, hermano. Porque estás ahí entre las dos cosas. Pero ¿qué pasa con el nombre de Jesús? La Biblia dice, se llamará a su nombre Jesús.
El significado de la palabra significa: Señor es mi Salvador. La salvación del Señor. Esto por la simple razón de no obedecer a la prohibición de que Dios le entregó. Dios definió, dígalo conmigo, Dios definió el nombre de Jesús. No era María, no era José. Tenía una razón. La próxima vez que usted vaya a tener un hijo, si le toca todavía tener hijos, después de este sermón, fíjese bien el nombre que le va a poner. No le vaya a poner usted Britney Spears, o Madonna, o Shakira. Porque cada una de esas cosas que usted simplemente le pone sin pensar, tienen un significado. Cada nombre que usted pone tiene un significado. Mi nombre significa oído de Dios. Eso significa mi nombre. El nombre de mi hija significa cuya roca es el Todopoderoso. Eso significa el nombre de mi hija. Y eso se lo agradece mi hija a mi esposa, porque ella le puso el nombre. Hasta hoy están de acuerdo en eso. ¿Ok? Jesús tenía un nombre que no era cualquiera. El nombre de Jesús. Por eso, querido, cuando la gente imagina tener un Dios, ¿ok? Mucha gente le dice: ¿tú crees en algo? Sí, yo creo en Dios. Pero la palabra Dios es tan diversa que dentro de la palabra Dios puede existir cualquier cosa, no necesariamente Dios. Dios puede ser cualquier cosa que aquella persona determina. Mas, sin embargo, cuando llegamos al nombre de Jesús, el nombre de Jesús no tiene confusión. Dígalo conmigo, el nombre de Jesús no tiene confusión. Cuando algunos artistas vienen a tocar a ciertos lugares y se les presta a ciertos locales y hay un nombre de Jesús, dice: si no tapas ese nombre de Jesús, no puedo tocar en tu stage. No puedo tocar en ese lugar. Tienes que quitar el nombre para yo poder tocar en ese lugar. ¿Sabe una cosa? Por eso el nombre de Jesús es tan simbólico, tan significativo, tan aclarador, porque el nombre de Jesús, en ese nombre estaba implícita su misión. Y dice la palabra del Señor: porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Salvar es libertar, rescatar, poner a salvo, resguardar. ¿Alguna ocasión les he dicho a ustedes? Dios ha tenido que salvarnos de nosotros mismos. Dígalo conmigo. Algunas veces Dios ha tenido que salvarnos de nosotros mismos. Algunas veces nos ha salvado de nuestras desobediencias. Algunas otras veces nos ha salvado de un accidente. Pero muchas veces nos ha salvado de que tomáramos una decisión equivocada. Muchas veces Dios nos ha salvado de que pusiésemos en riesgo nuestra vida. Muchas veces Dios nos ha salvado. Escucha bien esto. Escucha. Muchas veces Dios nos ha salvado de casarnos con la persona equivocada. Y yo creo que, querido, que cuando hablamos de este tema tan particular, tenemos que entender la magnitud de la palabra salvación. Tenemos que entender la magnitud de lo que encierra. Suena muy lógico el que tengamos que saber cuáles son los pecados por los cuales Jesús tendría que salvarnos. Tal pareciera que el Jesús que nacería en el pesebre no podría en realidad salvar a nadie. Pero el pueblo judío de aquel entonces, para el pueblo judío de aquel entonces, el Salvador era alguien que los pudiera librar del imperio romano. Para el pueblo judío, 2540 años de esclavitud, de haber desaparecido como nación, desde el momento en el cual Nabucodonosor llevó cautivo al pueblo de Israel, en el cual se posesionó como dueño absoluto después de haber conquistado al pueblo de Israel. En aquel momento, hace ya 2500 años en el tiempo, cuando Nabucodonosor hizo esclavo al pueblo de Israel, después pasaron por el periodo de la cautividad, después pasaron los 483 años antes de llegar a Jesucristo, llegamos hasta Jesucristo, vivimos nuestra era, en la era en la cual nosotros estamos viviendo,
y no es hasta el año 1948 cuando Israel nuevamente es declarada como nación a partir del decreto de las Naciones Unidas. Un pueblo que debería haber desaparecido del mapa, un pueblo que debería haber sido borrado de la historia, simple y sencillamente porque ya no era un pueblo. Sin embargo, Dios había prometido que este pueblo permanecería hasta que Él regresara, porque ese es el que sostiene la historia de nuestro Señor Jesucristo y aquel Jesucristo que vendrá en rescate por aquellos que han aceptado su palabra. Por lo tanto, el pueblo de Israel una vez más volvía a renacer como nación en el año 1948. Pero ¿qué ocurre? Muchos en la actualidad consideran para ellos un salvador aquel que los pueda salvar de sus propias deudas. Le voy a hacer una pregunta. Ahora que llega esta temporada de gastos, ¿usted va a gastar lo que tiene o va a gastar el crédito que tiene? Si usted gasta lo que tiene, no tendrá deuda después de pagar lo que compre. Si usted compra con crédito, va a tener entonces una deuda a pagar a largo plazo. Ahora, para muchos de nosotros, especialmente hablando financieramente, y en enero hablaremos de finanzas, para muchos de nosotros el Salvador es aquel que nos puede librar de la deuda que hicimos. Para muchas otras personas el Salvador es aquel que los puede librar de su enfermedad. Para otros el Salvador es aquel que los puede librar de sus consecuencias. Para otros el Salvador es aquel que los puede librar de las desgracias. Pero pocos se han percatado que es quien nos salva del pecado y de sus mortales efectos. Ese es Jesucristo. Este inocente niño que nació en Belén llevaría en su persona todos los pecados que Dios había declarado en su santo libro. Y esta mañana te voy a dar una imagen que quiero que grabes en tu corazón. El niño del pesebre. Dilo conmigo, fue y será siempre inocente. El niño del pesebre fue, es y será siempre inocente. El niño del pesebre, cuando estaba en el pesebre, su inocencia, y quiero explicarte lo que significa inocencia. Inocencia significa no poderlo culpar de nada. Repítalo conmigo, inocencia significa no poderlo culpar de nada. Jesucristo nunca pecó. Por lo tanto, nunca se le imputó ningún pecado, nunca se le pudo culpar de ningún pecado. Por eso Jesucristo vino al mundo, porque era el único capaz de vivir sin pecar. Querido, nosotros nos levantamos y lo primero que hacemos muchas veces cuando nos levantamos, algunas personas lo primero que hacen cuando se levantan es insultar al pariente que está al lado. Insultar el día en el que amaneció porque es lunes y hay que ir a trabajar. Sin embargo, Dios dejó una lista en su santo libro de los pecados que Él quería que nosotros evitáramos. Aquel niño del pesebre, Dios dejó una lista de las cosas que quiere que evitamos. Dice la palabra del Señor, si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su propio pecado. En otras palabras, si usted sabe de algo, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Y le voy a dar este ejemplo para que estemos conscientes de lo que esto significa. En el estado de la Florida, cualquier pastor que sepa de un abuso físico en contra de la mujer, porque el esposo la golpeó, la insultó, la dejó encerrada, la golpeó o cualquier cosa esa, el pastor que no lo denuncie va a la cárcel. ¿Cuántos se quieren cambiar a la Florida? Ahora le voy a explicar. Aquí la Biblia la Biblia nos entrega y nos dice: si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuera testigo que vio o supo y no le denunciare, él llevará su pecado. O si alguno jurare a la ligera con sus labios hacer mal o hacer bien,
Cuando alguna persona cometiere falta y pecare por hierro en las cosas santas de Jehová. Querido, las cosas de Jehová no son juego. La palabra de Dios ha establecido que si alguna persona pecare o cometiera falta en contra de las cosas de Jehová, eso lo dice Levíticos capítulo 1 verso 15, llevará a su pecado. Si una persona pecare o hiciere alguna de estas o aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer. Cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová, si alguna persona habla en contra de Jehová, también será llevada a juicio. Si alguien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido, después lo negare, o si alguien jurara en falso. La palabra del Señor nos dice: ningún varón se llegue a parienta próxima de alguna para descubrir su desnudez. La desnudez de tu madre no descubrirás, tu madre es, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. La palabra del Señor ha dejado para nosotros claro: la desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo o la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás, porque es la desnudez tuya. Dice la palabra de Dios: la desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es, su desnudez no descubrirás. Y hoy ¿qué tanto de moda está ponerse encuerado, no es cierto? Oh, las familias son tan open mind que van a la playa nudista juntos. La palabra del Señor ha dejado una lista grande. Y dígalo conmigo: Dios ha dejado una lista grande por la cual tenemos que cubrirnos bien. En otras palabras, no te descubras, no te encueres. La palabra de Dios dice: la desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás, es parienta de tu padre. En cierta ocasión llegué a una casa de una persona. No es nada anormal que la hermana se bañe, ¿verdad que no? Al contrario, es bueno que la hermana se bañe. Y dice la hermana: nos estábamos bañando. No hay nada de raro en eso, absolutamente. Y dice: es que mi hija y yo nos bañamos juntas. Y yo dije: ah, caray, qué avanzados están aquí. La palabra del Señor dice: la desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás, la desnudez de la hija de la mujer de tu padre engendrada en tu casa no descubrirás, la desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás, porque pariente tuya es. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás, la desnudez de tu nuera no descubrirás, mujeres de tu hijo no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano. En otras palabras, no tienes por qué andar espiando a tu cuñada. ¿Está claro? Dios dejó, el niño del pesebre, esa inocencia del pesebre quedaba contaminada con todas estas cosas, querido. La desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás. En otras palabras, hoy se está promocionando. Oh, se puede casar, el hombre se puede casar con la mujer y también con la hermana. Ese fue el caso de Chicoche. El mexicano aquel que cantaba cumbia, el gran famoso Chicoche, el tabasqueño, se casó con dos hermanas. Estaba en pecado. Dígalo conmigo: estaba en pecado. Manchó la inocencia del pesebre. Dice aquí la Biblia: la desnudez de la mujer y de su hija. En otras palabras, no te puedes acostar con la mamá y con la hija. ¿Y sabe una cosa? Eso se llama incesto. La palabra del Señor ha dado una provisión. Precisamente por eso el niño del pesebre llevaba el nombre de Salvador. Precisamente por eso el niño del pesebre, querido, llevaría en sus espaldas una pesada carga, porque nosotros, dígalo conmigo, nosotros contaminaríamos su inocencia.
No tomarás mujer juntamente con su hermana. No llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. En otras palabras, no andarás de alegre, por no decirlo de otra manera. No des los hijos tuyos para ofrecerlos por fuego a Moloc, no contamines así el nombre de Jehová tu Dios. No te echarás con varón como con mujer, porque es una abominación. Y hoy estamos en una época tan fantástica en el cual cada quien puede decidir qué hacer con su cuerpo, ¿no es cierto? Dios ha dejado establecidas las leyes para este mundo. Y nada va a cambiar simplemente porque nosotros querramos cambiarlo. Ni ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él. Estamos hablando de un mandamiento de hace 4,000 años hacia atrás. Y Dios estaba diciendo, primero, que no te desnudes. Segundo, que no te acuestes con dos personas. Tercero, que no te andes vigilando o espiando a la cuñada o a la madre o a la parienta. Pero también te dice, con ningún animal tendrás ayuntamiento o amancillándote. Eso significa que ninguna persona debe meterse con un animal. Y déjame decirte que en nuestra sociedad eso está ocurriendo. Hay personas que han perdido totalmente el control. Han perdido totalmente la noción de la moral. Querido, el mensaje moral de la Biblia dejó de ser importante hace rato. Es más importante las matemáticas que el mensaje moral de la Biblia. Ni una mujer, ni mujer alguna se pondrá delante de un animal para ayuntarse con él. Eso habla de relaciones mujer-animal. Tampoco están prohibidas por Dios desde hace miles de años. Cada uno tendrá a su madre, cada uno temerá a su madre y a su padre. Ahora te voy a explicar rápidamente esto. Si tu madre y tu padre no han sido buenos contigo, tú todavía tienes que honrarlos. Si tu madre o tu padre no han sido buenos contigo, tú todavía tienes que honrarlos. Para que Dios te bendiga a ti. Porque Dios va a castigarlos a ellos, pero te puede bendecir a ti si tú los honras. Por eso la palabra de Dios, por eso estamos entrando en este tema tan profundo. Solamente te estoy mencionando las cosas que Dios ha dicho. Y mis días de reposo guardaréis, dice la palabra de Dios. No os volveráis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Dice la palabra, no hurtaréis, no engañéis, ni mentiréis el uno al otro, ni juraréis falsamente por mi nombre. La palabra del Señor nos lleva a lo largo de todo el texto bíblico y nos enseña por qué necesitábamos un Salvador. Estoy seguro que para este momento muchos de nosotros ya hemos caído en muchos de estos pecados. Estoy seguro que para este momento, después de que vemos la lista grande que Dios ha puesto para nuestra consideración, muchos de nosotros ya hemos caído más de una vez y en más de uno de estos pecados y errores. Dice la Biblia, no hurtaréis. Dice, y no engañaréis. No mentiráis el uno al otro. Y el número 12, del verso número 12 dice, no juréis falsamente por mi nombre. Dice el verso 13 en este caso, no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana, no maldecirás al sordo, delante del ciego no pondrás tropiezo, no harás injusticia en el juicio, ni favorecerás al pobre, ni complacerás al grande. En otras palabras, di simplemente la verdad. Dice la otra palabra, con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo. ¿Sonó claro ese? Ok. ¿Sí sonó claro? Ok, ya no lo he repetido. No atentarás contra la vida de tu prójimo.
No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo. Y mira lo que dice este verso. No te vengarás. Hermano, es que usted supiera cuánto lo odio. Cada vez que lo veo quisiera matarlo. Y la Biblia te dice, no te vengarás, pero si es que me la debe. Y quisiera que por lo menos me pagara una de tantas que me ha hecho. Y la palabra de Dios te dice, no te vengarás. Dice la palabra, aquí viene otro problema, querido. Y aunque nunca hemos hablado de raíces de amargura, aquí viene otro problema. Ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tampoco tu campo no sembrarás con mezclas de semillas. ¿Te das cuenta cuántas cosas Dios ha prohibido en su santo libro? Cada uno temerá a su padre y a su madre. Y mis días de reposo guardaréis. No os volverás a los ídolos. Ni haréis para vosotros dioses de fundición. El siguiente, por favor. Ni harás por vosotros dioses de fundición. No comerás cosas con sangre. No seráis agoreros ni adivinos. No haréis tonsura en vuestra cabeza ni dañaréis la punta de vuestra barba. No haréis rasguños en vuestro cuerpo por muerto. Y luego aquí viene una que está muy de moda. No imprimiráis en vosotros señal alguna. En otras palabras, no tatuarás tu cuerpo. En otras palabras, no perforarás tu cuerpo. El verso dice, y no haréis rasguño en vuestros cuerpos por un muerto, ni te andarás poniendo tatuajes. Eso dice la Biblia. Hermano, es que tengo ganas de hacer una celebración, cumplo 25 años con mi esposa y me quiero poner un tatuaje decorativo, como ya en Colorado y en Washington se puede usar la marihuana con fines recreativos. Yo nada más me quiero poner un tatuaje. Ahora te voy a explicar algo, que es la parte importante. Antes de conocer a Cristo, dilo, antes de conocer a Cristo, repítelo conmigo, antes de conocer a Cristo, no conocía sus mandamientos. Pero ahora que conozco a Cristo y que conozco sus mandamientos, debo de guardar mi vida. Pastor, es que a usted le quedaría un tatuaje muy bien que diga Telenia, en un lugar donde se pueda ver y la hermana se sienta orgulloso que diga, ese es mi hombre, lleva grabado mi nombre en su pecho. Pero la Biblia lo prohíbe. ¿Por qué lo prohíbe la Biblia, querido? Dios tiene sus razones. Y cada vez, mira bien, escucha bien esta parte, y quiero avanzar porque no puedo terminar, tengo que terminar con esto. Ningún borracho se hizo borracho de la noche a la mañana. Un traguito pequeño, sí, más como medio tentativo. Y peor del caso, si fue una cerveza de esas Miller Lite o negra modelo, o tal vez la modelo era negra, yo no sé. Y resulta que la tentación lo ganó, pero llegó el momento en el que dijo otra y otra y otra y otra. Cuando la persona empieza con algo pequeño, termina con algo muy depravado. La palabra dice, no haréis rasguño en vuestro cuerpo, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Fuimos nosotros quienes manchamos la inocencia del pesebre. Dilo conmigo, fuimos nosotros que manchamos la inocencia del pesebre. Te voy a mencionar rápidamente los demás. No contaminaréis a tu hija haciéndola fornicar. Mis días de reposo guardaréis. Mis estatutos tendrás en reverencia. No os volváis a los encantadores de adivinos ni los consultéis.
Delante de las canas te levantarás y honrarás al anciano. Cuando el extranjero more en vuestra tierra, no lo oprimirás. No hagáis injusticia en juicio. Dice Dios, utilizarás la balanza justa. Cualquiera varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que morar en Israel, que ofreciera a alguno de sus hijos a Moloc, de seguro ha de morir, dice Dios. En este capítulo número 20 de Levíticos, la ley se pone más difícil todavía. Ya no es una advertencia, ahora es una sentencia. Y dice lo siguiente: y la persona que atendiere a encantadores o adivinos, la cortaré dentro de mi pueblo. Si un hombre cometiera adulterio con una mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Dice Levíticos capítulo 20, verso número 6. Verso número 10. Verso número 11 dice: cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Verso número 12: si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir. Si alguno se ayuntare con varón o como con mujer, es una abominación. Ambos han de ser muertos, sobre ellos caerá su sangre. El que tomare a la mujer y a la madre de ella comete vileza. Quemarán con fuego a él y a ella, para que no haya vileza entre vosotros. Cualquiera que tuviere cúpula con bestia ha de ser muerto, y mataréis también a la bestia. Y si una mujer se allegase a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal matarás. Morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez y ella viere la suya, esa es cosa terrible, por lo tanto serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevarán. Cualquiera que duerme con una mujer menstruosa y descubre su desnudez, su fuente descubrió y ella descubrió la fuente de su sangre, ambos serán cortados de entre su pueblo. La desnudez de la hermana de tu madre o la de hermana de tu padre no descubrirás, porque al descubrir la desnudez de su pariente comete iniquidad. Cualquiera que durmiere con la mujer del hermano de su padre, la desnudez del hermano de su padre descubrió, su pecado llevarán, morirán sin hijos. El que tomare a la mujer de su hermano comete inmundicia, la desnudez de su hermano descubrió, sin hijos serán. El hombre o la mujer que evocare a espíritus de muertos o se entregare a la adivinación han de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. La Biblia no dejó lugar a la especulación. La Biblia no dejó lugar a nuestra decisión. El capítulo 2, el capítulo 22 dice: guarda pues mis ordenanzas para que no lleven pecado por ello, no sea que así mueran cuando los profanen. No profanarán pues, profanarán las cosas santas de los hijos de Israel. No profanaréis mi santo nombre. Dice: cualquiera que maldijere a su Dios, llevará su iniquidad. El que blasfemare el nombre de Jehová, ha de ser muerto. Así el hombre que hiciere de muerte, que hiriera de muerte a cualquier persona, que sufra la muerte. El que hiere a algún animal, ha de restituirlo. El que cause lesión a su prójimo, según lo hizo, así le será hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente. Según la lesión que haya hecho, a tal le será hecho. El que hiriere a algún animal, ha de restituirlo. Mas el que hiriere de muerte a un hombre, también ha de morir. Querido, Dios no dejó nada al azar. Si nosotros entendemos y leemos toda esta gran lista de pecados, ¿quién de nosotros, y digo quién de nosotros, incluido yo, quién de nosotros puede alzar la mano y decir: yo estoy libre de pecado? Precisamente por eso el anuncio del ángel fue: llamará a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cada vez que uno de estos pecados nosotros hemos cometido, por eso el niño del pesebre nació, para poder pagar por nuestras culpas. La ley decía: cada persona que comete un pecado mortal debería morir en el acto. Y este predicador de origen español dijo estas palabras:
Si hoy la ley de Jehová se aplicara tal como aparece en Levíticos, no habría cerro que tuviera tantas piedras para apedrear a todos aquellos que merecerían morir. Mas sin embargo, por eso la imagen del pesebre es tan sublime. Por eso la imagen del inocente Jesús en aquel momento tan inolvidable de la historia es tan singular. Porque sabes, cada uno de esos pecados de esta lista han sido cubiertos en su persona. Esa es la hermosura del pesebre. Esa es la hermosura de Jesús. Esa es la hermosura que nosotros hoy podemos venir ante Él y decirle, levantando tu corazón sincero y decir, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Mas sin embargo, la palabra del pesebre, en aquel momento en el cual Jesús nacía en este mundo inocente de cada uno de los pecados que aparecen en la lista, es porque nosotros, dilo conmigo, es porque yo necesitaba un Salvador. El pecado que hemos cometido puede ser lavado por la sangre del Cordero. Y ¿sabes una cosa? La más impresionante de todas es que cuando nosotros hemos pasado por aquella salvación que Jesucristo nos otorga, entonces es que podemos ser recibidos como inocentes, porque ahora la inocencia de Jesucristo, su sangre en el Calvario, su muerte en la cruz, nos puede entregar la libertad. No importa cuál sea tu pecado. Posiblemente caímos en más de uno. Posiblemente caímos en 2, en 3, en 4, en 5. O posiblemente fuimos adictos a muchos. Pero hoy la palabra del Señor para tu vida es que la inocencia, la imagen del Jesús del pesebre fue para entregarnos salvación. Inclina tu rostro y Señor, a Jesús, el gran